Jaime Saavedra es uno de los peruanos que, si acaso, mejor representa la educación en el mundo. Es director global de educación del Banco Mundial, ha sido ministro de Educación. Y es un gusto, Jaime, tenerlo aquí, porque UNICEF, por ejemplo, ha felicitado la decisión del gobierno de reabrir sus escuelas, nuestras escuelas, las escuelas a nivel nacional en marzo del 2022, después de marchas, contramarchas, ¿no? Comunicación inexacta que al final termina distorsionando, siendo dañina. Pero, digamos, hechas las sumas y las restas, dándole las buenas noches, ¿cree que al final ya tenemos un rumbo claro, definido, de que en marzo del 2022, porque una cosa es el escrito y otra cosa es la realidad, eso también vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Está garantizada la presencialidad al 100% de los niños y niñas del Perú? Muy buenas noches, Jaime, gusto saludarte. Mira, claro, es una buena noticia de que ya, digamos, haya un compromiso político, ¿no? Pero en realidad yo creo que los chicos tienen que regresar a la escuela lo antes posible, ¿no? Marzo es una opción, pero sabe Dios cómo serán las cosas en marzo. No hay realmente muchas excusas para no hacer que los chicos regresen muy pronto a la escuela. Inclusive en las vacaciones es algo que uno debería repensar. Si hemos tenido casi 2 años, ¿no?, con los chicos fuera de las escuelas, digamos que no hay mucho tenemos que tener, digamos, una obsesión con recuperar los aprendizajes, ¿no? Y no solamente es marzo, digamos, o sea, yo creo que hay que seguir presionando para regresar a la escuela, uno, lo antes posible, y segundo, yo creo que tiene que haber un trabajo extremadamente intenso en estos momentos, ¿no?, de todas las autoridades educativas, de los directores y de los profesores, claro, en términos de qué cosa va a pasar en el aula en el momento que los chicos regresen, ¿no? Eso es algo muy complejo en este momento, porque el chico va a regresar y es un chico que está en 5º grado, pero tiene las competencias de 3º o de 2º. Entonces, lo que hay que hacer en el aula es algo muy distinto. Y de eso es lo que tenemos que estarnos preparando en este instante, ¿no? He podido yo advertir, porque he ido anotando cómo se desarrollan los protocolos en ciertos colegios que ya han ido abriendo, y por lo menos tengo datos de 3 colegios. Y, por ejemplo, ¿no?, algunos niños también me preguntaban, incluso mi propio hijo, no lo voy a negar: papá, ¿por qué estoy con doble mascarilla dentro del salón y ahorita estamos las 4 horas, las 5 horas que están, ¿no? Y ahorita estamos comiendo en el restaurante y todos los adultos están llenando este espacio, muy parecido a mi salón, y están comiendo de lo más bien sin mascarilla? ¿Por qué cuando estoy en la cancha, así abierto, ¿sí?, desde lejos el auxiliar me está viendo y me está diciendo póngase la doble mascarilla cuando está al aire libre? Me da la impresión que hay protocolos que están un poco, no sé si rígidos. El miedo parece ser un elemento transversal, pero no sé. ¿Qué tiene que decir sobre esto? O sea, no entiendo. Yo quiero que estas son las circunstancias en las cuales el liderazgo es lo más importante. Porque es natural que haya miedo. Claro. ¿No? El miedo es natural, ¿no? Y es el miedo en una circunstancia que uno no sabe exactamente cuáles son, cómo se comporta una pandemia, cómo se comporta, cómo todos los procesos epidemiológicos son algo que la gente no conoce, que una persona cualquiera no tiene por qué conocer. Entonces ahí es cuando utilizar la ciencia y la evidencia y lo que ya se sabe es crucial, y eso es algo que las autoridades tienen que seguir. Entonces, si nosotros miramos los protocolos en la mayor parte de países, no están usando los niños en la mayor parte de escuelas doble mascarilla. En algunas escuelas sí se está usando mascarilla en muchos países. En otros países no, sino simplemente se está tratando, por ejemplo, que los chicos van menos horas y claro, la densidad dentro del aula es menor. Eso está bien. Y se trata de maximizar, ¿no?, claro, el tiempo en los espacios libres, en los espacios abiertos, en donde no se necesita tener la mascarilla, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar lo que se está haciendo en otros países en donde ya se está teniendo evidencia de qué cosa funciona, qué cosa no funciona, y en base a eso tomar las decisiones. Pero perdóneme, ¿no? Yo veo pocos países en los cuales se esté usando doble mascarilla en este momento, ¿no? Exacto. Ahora, mirar otros países, creo que es lo que el Perú... creo que suscribo esa observación. Hay que mirar otros países, pero creo que es lo último que se ha hecho en el Perú. España, Madrid y otras ciudades de España volvieron a las clases en septiembre del 2020, ¿no? Sí.
Y en mira, general aquí, en América Latina, digo, Argentina nos saca una ventaja sideral, lo mismo Chile, Colombia. Usted que ha sido ministro, a ver, este retraso, que a mi juicio es una negligencia, ¿no? Ir muy rengo, primero podría ser que estructuralmente la educación siempre ha estado en la cola de nuestras prioridades, punto número uno, que las escuelas no están habilitadas, capacitadas y que el trabajo se hace muy lento y se ha hecho muy poco o nada, que los profesores tienen, digamos, muchos de ellos, un pensamiento sindical que no es malo per se, sino que dentro de lo malo del sindicalismo se ha conjugado, se ha tratado de combinar una demanda histórica de subir los sueldos, amén de relegar la meritocracia y vincularlo a el regreso a las clases. ¿Algo por ahí? mira, quizás es una combinación de lo que estás diciendo, pero en verdad todo lo que estás diciendo es algo que no deberíamos hacer. Exacto. ¿No? Y por un lado, yo creo que el regreso podía haber sido más acelerado de lo que está haciendo. La mayor parte de países de América Latina ya abrieron, pero con distintas velocidades. El Perú es de los más lentos, ¿no? Junto con otros países, ¿no? Varios países de América Central, República Dominicana, Perú están lentos todavía, Bolivia está lento, Uruguay, Chile, Colombia están más rápidos que Perú. México está muy lento también. Entonces, hay varios países de América Latina, lamentablemente, ¿no? que están regresando bastante lento, como el Perú. Pero en verdad no tenemos excusa, porque a veces se dice, bueno, es que las escuelas no tienen la preparación, porque no tienen el agua y saneamiento. Bueno, pero ya hemos tenido meses diciendo eso. Entonces, sí, bueno, no le vamos a instalar cañerías a las escuelas que no tienen en este momento, pero hay kits portátiles para resolver ese problema. Entonces, eso no es algo que no se puede resolver en pocas semanas, realmente. O sea, ahí no hay ninguna excusa. Los maestros, ya básicamente todos los maestros están vacunados. Sí. ¿No? Y con doble dosis, ya con la segunda dosis. Sí. Entonces, ahí tampoco no hay ninguna excusa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí es muy importante, digamos, tiene que haber un entendimiento por parte también de los padres de familia, ¿no? De lo que están perdiendo sus hijos. No, están perdiendo realmente ahora meses valiosos que van a ser muy difíciles de recuperar. Y hay que trabajar en esa recuperación. O sea, esto no va a ser que regresen los chicos y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo antes. No, o sea, el proceso de aceleración de aprendizajes y de recuperación de aprendizajes es un proceso complejo. Inclusive uno podría pensar, hoy día deberían estar los maestros yendo a la escuela para preparar qué es lo que van a hacer en ese proceso de aceleración. Claro, claro. ¿No? Porque no es solamente que hay agua y que los chicos se puedan lavar las manos. O sea, puede ser portátil al final. Eso se puede hacer, Cada escuela, ¿no? Y en cada localidad hay que pensar cómo va a ser el proceso pedagógico en el aula, en un espacio en el cual vamos a tener chicos que no han tenido ninguna exposición a estímulo educativo, y algunos chicos que sí lo han tenido. La heterogeneidad al interior de un aula va a ser muy grande. Cada chico va a requerir un estímulo distinto. Y eso es un trabajo muy complejo para los profesores. Entonces hay que preparar a los profesores para ese proceso pedagógico que va a ser muy complicado. Ese proceso de preparación tiene que estarse dando en este momento. Y es un proceso muy complicado. Exacto. Entonces el ministerio tiene que estar trabajando ahorita a 200 kilómetros por hora para definir cómo va a ser ese proceso de recuperación de aprendizajes en el momento que los chicos regresen, momento que debería empezar lo antes posible. Jaime Saavedra es director global de educación del Banco Mundial y ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Jaime. Que tenga buenas noches y creo que este último ángulo es fundamental. Todo se dice, veremos en marzo. Bueno, empezamos en marzo. Pero para que arranque en marzo con todos los fuegos, por todo lo alto, deberían estar trabajando desde ahorita, evidentemente. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Un gusto. Muy bien. Vamos a recordar en unos minutos las marchas contra Manuel Merino, que no fueron marchas a favor de Vizcarra, como maliciosamente se quiere, ¿no?, decir. Una juventud que espontáneamente salió a las calles defendiendo lo que creía legítimo. Una juventud que, por cronología
por momento es la generación, fue en ese momento y lo sigue siendo la generación del bicentenario, como se dijo en algún momento. Vamos a primero hacer la pausa en el programa y luego vamos a conversar con el padre de una de las víctimas de la represión brutal que ocurrió por entonces, porque nada está dicho.